Ya esto lo vamos a ver fisiopatológicamente más detallado, pero no quería no dejarles de dejar ver todo lo que eran el proceso de trombosis y cómo lo ve el anatomopatólogo. Miren la neumocitis alveolar que se genera con todas estas células inflamatorias que van destruyendo el endotelio pulmonar y obviamente generando toda una cascada de activación celular que vamos a destacar, que va a producir la trombosis. Miren esto en una microscopía de fluorescencia, el trombo, ¿verdad? Y las células que se van acercando, ¿verdad? Para generar la destrucción del epitelio alveolar. Miren, todas estas células son células inflamatorias del sistema monocítico macrofágico y fibroreticular que van a ir a destruir a este pulmón que estamos viendo aquí y donde también vemos infiltrado celular difuso inflamatorio, dependiendo de la etapa en la cual tengamos al paciente que estamos evaluando. Fíjense nuevamente el aumento de fibrina, la formación de coágulos, ¿verdad? Toda la pérdida de la arquitectura alveolar, del intercambio alveolo-capilar que se pueda generar y por supuesto la desaturación que tienen estos pacientes y que ni inyectándole lo que le querramos inyectar a través de los respiradores mecánicos podemos expandir o mejorar la funcionalidad de este pulmón cuando llegamos a estos niveles. Dicho eso, y habiendo visto estas imágenes, simplemente recordamos un poco al coronavirus. Sabemos que este tiene una nucleocápside, que es el núcleo de RNA, tiene proteínas de envoltura, tiene receptores de membrana, ¿verdad? Tiene también otras proteínas de diferentes tipos a nivel de su envoltura, y eso es lo que ha permitido poder desarrollar todas las técnicas diagnósticas para identificar la amplificación de este RNA viral, que existen diferentes técnicas, pero la más adecuada, la más ampliamente distribuida o utilizada actualmente como presencia de infección activa, inclusive midiendo carga viral, sabemos que es el RT-PCR. Un poquito para explicar cómo viene la infección, sabemos que el SARS-CoV-2 se une a el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina, que es un receptor que se encuentra en la célula target, y sabemos que este receptor se encuentra en la mayoría de las células de nuestro organismo. Pero fundamentalmente aquí vamos a hablar o nos vamos a dirigir a pulmón. Entonces, una vez que el virus hace unión con este receptor, induce una desregulación del receptor y se internaliza en la célula, que a través también de una función de proteasa de clivaje que hace este otro receptor, que es el TMR-PRSS2, ¿verdad? El virus reinfecta y vuelve a salir de la célula, de tal manera que tenemos un círculo en el cual el virus se replica, se traduce, forma la proteína y vuelve a salir hacia la respiración o hacia la circulación del organismo para irse anidando en los diferentes tejidos. Esto es, obviamente, lo que volvemos a reflejar aquí, publicado en el Journal of Pathology del 2004, lo que es una trombosis pulmonar, que es lo mismo que se ve en el fenómeno coagulopático del COVID-19. Entonces, en pocas palabras, ya entrando dentro de la fisiopatología, sabemos que hay factores genéticos que tienen una acción dentro de lo que es el microambiente y el entorno, una respuesta innata que vamos a tener y una respuesta adaptativa, y esto ocurre con cualquier tipo de antígeno que nosotros entremos en contacto en nuestro organismo. Pero en este caso que estamos hablando de SARS-CoV-2, se presenta la infección, como vemos en el alveolo capilar,
hay una liberación de toda una serie de citoquinas que nos vamos a ir profundizando, pero no se asusten con las diapositivas. Eso genera toda una movilización celular del sistema retículo endotelial, macrofágico y células dendríticas que presentan este antígeno a lo que es la respuesta celular y humoral para terminar, después de toda la activación que en inmunología hemos estudiado, en la fabricación o respuesta inmunológica de una anticuerpo IgM de infección activa e IgG de infección pasada o convaleciente. Lo cual esto ha sido un tema desde el punto de vista diagnóstico porque vimos que no era un solo tipo de coronavirus. Hay diferentes tipos de secuenciación de RNA de coronavirus y por lo tanto eso hace que la variabilidad que tengamos en la producción inmunológica vaya a ser mucho mayor y por lo tanto el fabricar kits más específicos o técnicas de ELISA más específicos, por no hablar ya de los procesos biológicos de la fabricación de una vacuna que tiene que ver todo con este mecanismo de transfección para obtener los anticuerpos que van a neutralizar al virus, en fin de cuentas, lleva un proceso bastante largo para llegar a lo que es la vacuna. No es algo sencillo. Por eso, muy probablemente las primeras vacunas serán menos efectivas y las otras serán más efectivas. Seguimos con nuestra parte gráfica. Nuevamente, vemos cómo en la parte ambiental entra al sincicio respiratorio el virus que hace contacto con la enzima convertidora de angiotensina, desregula estos receptores, ¿verdad? Para entrar dentro de la célula, inducir su replicación viral con una traducción de proteína viral y a su vez con una regeneración de virus que vuelve nuevamente al ambiente. Esto lo estamos viendo desde este punto de vista sencillo y esquemático en este momento. Sin embargo, veremos que no es tan sencillo como se está viendo aquí, pero yo estoy convencido que desde lo más sencillo podemos entender lo más complejo. Les pongo, fíjense que hay una replicación viral y hay una mutación viral. Eso también tiene que ver, después de que el virus infecta la célula, muta en su secuencia y vuelve a salir, sigue siendo infeccioso, pero ha cambiado en la manera de volver a reinfectar. En pocas palabras, después de que este ciclo que tenemos aquí pasa realmente a lo que es dentro del organismo, tenemos una piroptosis, de la cual va a infectarse los tejidos, ¿verdad? Y en este caso, hablando de pulmón, se va a producir un daño al endotelio alveolar. Entonces hay una liberación de sustancias, como es el factor de necrosis tumoral, que promueve activación celular, macrofágica, neutrofílica y DNK, que si vamos a ir a explicar todo esto, tiene que predecir una respuesta inmune en el paciente que se infecta por virus del SARS-CoV-2. Nuevamente, aquí vemos en un poco de una manera más compleja la unión receptorial, como les expliqué anteriormente, la replicación y liberación de este virus que puede volver a salir afuera, ¿verdad? O a quedarse dentro de la célula para producir lo que llamamos una respuesta inflamatoria y una respuesta antiviral que también la célula va a hacer para defenderse contra el virus. Por eso es que no todos los organismos van a tener el mismo grado de afección dependiendo de la edad, ¿verdad? Las comorbilidades asociadas y la defensa inmunológica que este individuo pueda tener. Lo cierto es que hay una respuesta inmune que todavía no está del todo elucidada o clara, que genera o podría generar predicciones en el comportamiento del paciente. Entonces, sabemos que al entrar el virus en el epitelio bronquial, ¿verdad? Se reconoce una respuesta innata en base a los receptores a los que se une el virus
de manera de que se va a producir la respuesta inflamatoria, la activación y liberación de citoquinas, ¿verdad? Primeramente proinflamatorias que pueden o no llegar a ser la tormenta de citoquinas que genera el deterioro progresivo del paciente. De ahí, como vimos o como vemos, hay liberación de interleuquina 1 beta e interleuquina 6, ¿verdad? Que fundamentalmente las encontramos en la fase proinflamatoria, y de ahí también de donde salen los tratamientos targets, de ver que estas interleuquinas aumentan y cómo inhibidores en la expresión de estas interleuquinas pueden mejorar la sintomatología del paciente. Pero no vamos a entrar en tratamiento porque estamos en la parte fisiopatológica, pero si no sabemos esto, no sabemos el porqué de los tratamientos y el por qué un tratamiento puede ser más beneficioso que otro dependiendo de la fase en la cual se encuentra el paciente, ¿verdad? Entonces hay una liberación de citoquinas modulado celularmente con una respuesta inmune adaptativa, ¿verdad? Que es recurrente y reestimulativa, donde se activa un sistema macrofágico, un sistema de células B y células T para la respuesta celular y humoral, ¿verdad? Todo esto orquestado para inducir una eliminación del virus. De todas maneras, cuando ocurre un desbalance inmune en la respuesta a la infección por el virus, es cuando se genera la inflamación o el proceso inflamatorio agudo que deja aparecer los síntomas en el paciente. Entonces aquí vemos cómo todo el proceso de activación, hiperinflamación, liberación de citoquinas, activación de inmunidad celular y humoral va a explicarnos cómo se induce la clínica del paciente. Entonces, particularmente el patrón inflamatorio, ¿qué nos va a definir? Que después de la infección hay una movilización monocítica macrofágica y neutrofílica, igualmente que una respuesta plaquetaria asociada a la infección del patógeno desde el punto de vista molecular, que va a dar un patrón inflamatorio diferente con una firma de respuesta inmune, la cual puede ser realmente no fija y variable dependiendo de cada individuo. Los cambios celulares que puedan ocurrir y las interacciones entre citoquinas y con todo el microambiente que puede estar interactuando en ese momento dentro de la célula, es lo que va a inducir el aumento de la respuesta neutrofílica, la activación endotelial, la tormenta de citoquinas, hasta llegar a una sepsis y totalmente a un distrés respiratorio. Entonces son diferentes fases clínicas que vamos a tener dentro de este gran síndrome que se presenta en el individuo. Nuevamente, aquí un poquito más hablando de la fisiopatología, tenemos que decir que la muerte celular programada está muy comprometida o, digamos, forma parte del mecanismo fisiopatológico de la infección de SARS-CoV-2, donde sabemos que hay diferentes tipos de muerte celular programada. La tipo 1, que es la apoptosis, que es la muerte celular programada de la célula indolente. La tipo 2, que es la que se asocia a fagocitosis, como vemos aquí. La tipo 3, que es la necroptosis o oncosis de la célula maligna, donde hay también toda una liberación de citoquinas inflamatorias. Y por último, la que más vemos implacada, que es la nectosis, que es el aumento de los neutrófilos con liberación de toda una serie de sustancias inflamatorias, y es la que más vemos implicada dentro del fenómeno fisiopatológico de la infección por SARS-CoV-2. Ustedes dirán, ¿por qué les digo todo esto? Porque todo esto es fundamental para poder entender la coagulopatía de la enfermedad. Nuevamente, otro gráfico
que disculpen el teléfono, ellos saben que a esta hora aquí no hay nadie, pero no sé, llaman igual. Este gráfico igualmente es para aclararles un poco más, después de que vimos todo lo anteriormente mencionado, que es dentro de la patogénesis por la infección viral, ¿verdad? Y que llegamos a esta fase viral, a esta fase final de la liberación de citoquinas, ellas inducen la activación de la cascada de coagulación, ¿verdad? Con todo lo que nosotros sabemos que es progresivo, desde el endotelio integral hasta el endotelio dañado, que también influye en la activación del sistema monocítico macrofágico y de interleuquinas para que se induzca la agregación plaquetaria, la agregación monocítica macrofágica y la agregación eritrocitaria con la formación de la fibrina y el trombo, que a fin de cuentas es lo que nosotros llamamos la formación del trombo en la microcirculación broncoalveolar, que va a destruir ese endotelio y va a imposibilitar el intercambio de oxígeno, que es la función principal que tenemos en el pulmón. Visto esto en microscopía electrónica, todo esto tiene una dinámica y por eso es que al ver el flujo direccional de la sangre, saber que existen linfocitos no polarizados y linfocitos polarizados de adhesión que ya están dando una respuesta inmunológica, tenemos también monocitos. ¿Y por qué les presento esto? Porque se forma toda una capa de células o una capa de células, una monocapa de células mixtas que se interactúan con el endotelio y son estimuladas por el factor de necrosis tumoral alfa, así como otros que van a producir este daño del endotelio y adhesividad alterada, que aquí microscópicamente pueden ver desde el punto de vista ilustrativo cómo dañan a la capa endotelial del alvéolo. Se produce esa activación que finalmente es la formación de estos microtrombos que van a dificultar el intercambio de oxígeno a nivel pulmonar. Si seguimos con esto, como les he estado diciendo, que esto es una fase progresiva, fíjense cómo en los estadios tempranos nosotros tenemos todavía un endotelio no comprometido, pero con células que se van activando con la entrada en la vía respiratoria del virus, que interactúa con los receptores para poder ir engrosando y formando una membrana hialina, destruyendo el endotelio, activando toda la cantidad del sistema monocítico macrofágico neutrofílico, que a su vez activa los fibroblastos, activa la cascada de coagulación, genera una tormenta de citoquinas, ¿verdad? Hasta llegar a los estadios más severos de destrucción pulmonar. Y esto es lo que nosotros llamamos cuando hay un daño inflamatorio severo, que muchas veces es irreversible. En cambio, en las fases iniciales vemos donde no es severo y es cuando llamamos que hay una protección inmune. La protección inmune, que simplemente es cuando el organismo se está defendiendo a la infección viral. Si seguimos entonces adelante, tenemos un proceso inflamatorio que está estrechamente relacionado a un proceso de balance. Cuando ese balance se pierde, es cuando viene todo el fenómeno fisiopatológico que le acabo de explicar. Entonces, inicialmente hay una compartimentalización del pulmón, ¿verdad? Con diferentes grados de procesos inflamatorios mediados, liberación de citoquinas, con daños de los vasos sanguíneos que vienen y son liberados también estas sustancias inflamatorias a nivel sistémico e inducen daños también de otros órganos, ¿verdad? El factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6 es la primera respuesta reguladora que nosotros tenemos ante esa fase aguda de infección para tratarnos de defender. Cuando la fase de protección viene superada y el daño es mayor, ya viene lo que llamamos el daño local.
¿sí? A pesar de esta compartimentalización que se puede observar en los pacientes con neumonía severa, ¿verdad? La respuesta antiinflamatoria puede ser detectada a nivel de los vasos sanguíneos. Y eso es lo que representa una extensión sistémica de esta compartimentalización. Es un trabajo muy bien presentado sobre no solo sobre COVID, sino sobre cómo se induce el daño compartimentalizado inflamatorio a nivel pulmonar por liberación de citoquinas. Nuevamente aquí el daño es mucho mayor. Vemos cómo existe un desastre de activación y desactivación y proteínas inflamatorias en cascada que inducen la formación del coágulo y el trombo dentro del alvéolo. Nuevamente, para volver a recalcar lo que ya hemos dicho, pero nuevamente para verlo un poco más claro, en la fase inicial hay una enfermedad de difusión alveolar, todavía con un epitelio que se integra, ¿verdad? Pero con un intercambio alterado. Y esto es la primera fase cuando estamos unidos a los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina 2, ¿verdad? Que es un regulador de la presión arterial. Por eso también se ha visto que en los pacientes hipertensos y los que toman especialmente inhibidores de la medicamentos para bajar la tensión con inhibidores de la angiotensina, se han visto que tienen o tenían una evolución diferente dentro del cuadro clínico. Entonces, tenemos primero el contacto receptorial, luego el proceso inflamatorio y luego la respuesta inmune innata. Todo eso obviamente se traduce en un daño endotelial donde al final, ¿verdad? Tenemos una bronconeumonía viral que puede llegar a trombosis y perdemos la capacidad de intercambio de oxígeno por la pérdida de la superficie del endotelio alvéolo capilar. Esto es lo que representamos imagenológicamente cuando le tomamos una radiografía simple de tórax al paciente, un infiltrado nodular intersticial difuso en ambos campos pulmonares, donde generalmente no vemos derrame, pero sí se puede presentar. Y esto es lo que vemos en la tomografía de tórax, un infiltrado intersticial en vidrio deslustrado o esmerilado, con formación de nódulos también, y tan es así que los tomografistas y radiólogos especialistas en tomografía ya han inclusive determinado criterios diagnósticos tomográficos de alta o que reflejan alta consistencia con infección de COVID-19 sin ni siquiera haberse hecho la prueba, pero los dan como altamente sospechosos, porque la neumonía es completamente diferente a cualquier otra neumonía desde el punto de vista imagenológico. Entonces, llegamos a la segunda parte del problema, que es cuando ya estamos avanzados, se genera el síndrome de distrés respiratorio agudo, que en pocas palabras, ¿qué es? El paciente se va desaturando y al medirle nosotros la tensión de oxígeno con el saturómetro, vemos que el paciente se desatura y tiene dificultad para respirar, no necesariamente ameritando una intubación en ese momento para poder ser tratado. Hay criterios para tener eso. Entonces, tenemos un daño endotelial local que genera esa disfunción pulmonar y microvascular, que es lo que produce el término de tromboinflamación, por eso es que es una nueva coagulopatía, ¿verdad? Que realmente se ve en el COVID-19, donde tenemos una vasculopatía, una alteración de la ventilación pulmonar, un fenotipo alterado de la refractariedad al intercambio de oxígeno que produce un síndrome de distrés respiratorio agudo. Este balance de la hipoxia entre lo que es el daño del endotelio, como vieron anteriormente, y el caer realmente en un estado de hipercoagulabilidad,
es lo que va a determinar la severidad que va a tener la clínica del paciente. Nuevamente, para que les vuelva a quedar bien claro, ¿verdad? Tenemos un endotelio sano que se infecta por virus a nivel pulmonar. Hay todo ese sistema, tanto celular, humoral, citoquímico y citoquímico de activación e inflamación, ¿verdad? Que podemos ver reflejado aquí con la intervención de la netosis y la pirotosis que induce la liberación de una serie de sustancias citoquímicas que es el síndrome de cascada severa inflamatoria por citoquinas. Eso a su vez activa factores de coagulación que lo que hacen es una acción procoagulante de la cascada que todos estamos acostumbrados a ver y se traduce en la formación de adhesión plaquetaria, glóbulos rojos, fibrina, hasta que se forma el trombo en la microcirculación. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la infección y falla puede ser multiorgánica y se puede imbricar una sobre la otra dependiendo del estado inflamatorio, el proceso infeccioso en el cual nos encontramos dentro de la evolución clínica del paciente y obviamente de la respuesta inmune que este paciente pueda tener para tener solo infección, sepsis, sepsis severa o síndrome de distrés orgánico o multiorgánico. En este caso hablamos de la parte pulmonar. Nuevamente, para recalcar, unión del virus con el receptor, ¿verdad? Una excesiva respuesta inmune. Estamos en una fase replicativa viral hospedada por una célula, en este caso pulmonar, que va a tener una respuesta de daño endotelial, local, ¿verdad? Y sistémico. Esto se traduce en dos vertientes, en un estado de hipercoagulabilidad o de desencadenar una procoagulación, ¿verdad? Y un estado de daño endotelial como tal. Esto puede ser medido clínicamente con determinación de fibrinógeno, factor 8, con productos de degradación del fibrinógeno, dímeros T, aumento de la trombina, son todos factores de progresión de enfermedad, ¿verdad? Donde también inducen un estado de hiperviscosidad sanguínea que favorece este estado de hipercoagulabilidad. Nuevamente, ¿en qué se traduce esto? En una hipoxia pulmonar, donde podemos llegar a fenómenos de macrotrombosis arterial o venosa o microtrombosis como la que vemos a nivel pulmonar. Todo esto genera activación plaquetaria, hipoxia, deshidratación, liberación de citoquinas, que se traduce en un síndrome de distrés respiratorio agudo o en un tromboembolismo pulmonar agudo, la mayoría de las veces con alta tasa de mortalidad e irreversible. Ya de alguna manera se los mencioné, pero se los vuelvo a recalcar. Esto depende del estadio de la enfermedad de infección por el virus, donde podemos tener infección temprana, intermedia en 2 estadios e infección inflamatoria aguda. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque vamos a tener una respuesta del individuo diferente en base a qué fase de la enfermedad se encuentra. Y según eso, la aparición de síntomas diferentes que nos permiten identificar en qué fase va a tener, si es solo fiebre, tos, diarrea, dolor de cabeza, anosmia, alteración del gusto, o tenemos dificultad respiratoria a medianos esfuerzos con disminución de la saturación de oxígeno, hasta que tengamos un síndrome de distrés respiratorio agudo con falla cardíaca que amerita la internación del paciente a las unidades de cuidado intensivo. Obviamente, todo esto tiene un reflejo sistémicamente que en las fases iniciales, si ya nosotros vemos linfopenia, aumento
o del tiempo de protrombina, del dímero D y de la LDH, sabemos que estamos en una fase inicial y cierto tipo, aquí el tratamiento es netamente más sintomático, pero tenemos que estar súper preparados al seguimiento del paciente para ver ya cuando hay anomalías en las imágenes, cuando tenemos aumento de transaminasas o lo que llamamos una transaminitis, aunque no sea tan severa, pero que ya vayan aumentando, o que tengamos una procalcitonina normal o ligeramente baja porque no hay una sobreinfección bacteriana. Acuérdense que esto es una infección viral. Hasta que llegamos al caso más grave, donde tenemos aumento de la LDH, de la interleuquina 6, del dímero D, de la ferritina, de la troponina, de los productos de los pro-BNP que están elevados. Entonces, ya aquí el tratamiento tiene que ser mucho más agresivo y multifactorial o multiterapéutico, o no de una sola droga, sino de varias drogas asociadas, e indiscutiblemente ya en esta fase podemos hablar de, como lo vamos a expresar más adelante, una anticoagulación profiláctica y aquí de una anticoagulación completa. Entonces, ¿qué tenemos? Una fase replicativa viral, que es la inicial, donde el paciente se presenta con fiebre, tos y malestar general, y una fase silente, donde también el paciente puede ir evolucionando a peor y sigue siendo infeccioso y haber desaparecido la fase inicial, pero su sistema inmune se defiende de tal manera que no hay mayor sintomatología. Nuevamente aquí refiero fase inicial, fase aguda y el daño pulmonar. Mire el infiltrado inflamatorio, pérdida de toda la arquitectura broncoalveolar hasta llegar a hacer las trombosis. Entonces, ¿cuáles son los factores inmunes que contribuyen a la coagulopatía intravascular pulmonar? El daño inflamatorio alveolar, la inflamación intersticial difusa, la activación del sistema monocítico macrofágico, la desregulación de la respuesta inmune innata pulmonar porque disminuyen o se desregulan los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina. La respuesta adaptativa que tiene el huésped y el virus hacia el huésped. La activación innata de la inmunidad en los pacientes de edad. Recuérdense que los pacientes de edad no tienen la misma respuesta inflamatoria que tiene un niño, que tiene una persona adulta o una persona joven o un adulto mayor o un adulto en edad avanzada. Todos los mecanismos, ¿verdad?, ventilatorios que fuerzan esta inmunoestimulación en lo que es la microvasculatura, que pueden aumentar inclusive el fenómeno de inmunotrombosis y agravar el cuadro del paciente. De todo esto depende lo que es la coagulopatía intravascular. Esto es ya una imagen para que vean realmente cómo se forman estos microtrombos que se ven en las autopsias de los pacientes, ¿verdad? Y aquí, desde el punto de vista hematológico, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente nosotros vemos en ese componente celular que explica todo lo que anteriormente les he estado diciendo? Tenemos una linfopenia que es de pronóstico adverso en el 82% de los casos. Hay una redistribución de los linfocitos por la respuesta inflamatoria, lo que induce una depresión linfocitaria por inducción de apoptosis o lo que llamamos la piroptosis, que ya le mencioné, con una alteración en la funcionalidad de las células natural killer y las células T citotóxicas, que son las CD8 positivas. Por eso es que también, desde el punto de vista inmunofenotípico, a través de citometría de flujo, en este tipo de pacientes nosotros podemos predecir, cuantificando el valor absoluto de CD3, 4 y 8, la respuesta inmune que puede tener este tipo de pacientes.
Obviamente se va a generar un daño directo del virus sobre las células T, que es la lisis o piroptosis. Hay una elevación neutrofílica, que es lo que llamamos NETs. Eso induce un daño del endotelio, un daño epitelial. Hay una activación del sistema monocítico macrofágico que induce también un daño endotelial y constituyen la respuesta como biomarcador a esto que se está produciendo fisiopatológicamente, el aumento de productos de degradación de la fibrina y los dímeros D. Por eso es que es tan importante el solicitar este tipo de exámenes para ver cómo va a ir progresando clínicamente ese paciente y tomar medidas terapéuticas a tiempo. Y últimamente, también, no últimamente, pero ya se le ha dado mayor observación por el seguimiento de estos casos, los pacientes tienen una trombocitopenia asociada por todo este mecanismo inflamatorio y de activación que induce la coagulopatía. Entonces, biomarcadores adversos, en conclusión, neutrófilos y linfocitos, lo que es la relación neutrófilo-linfocito, cuando ésta se encuentra aumentada es de peor pronóstico, elevación de la ferritina y la interleuquina 1 por activación del sistema monocítico macrofágico como elemento inflamatorio, como activación endotelial, lo que es el dímero D elevado por producto de degradación de la fibrina, como diseminación sistémica, la elevación de la PCR y de la interleuquina 6, y como expresión de la microangiopatía inicial, el estado anaeróbico celular, la hipoxia y la glicólisis para tratar de aumentar o mantener ese metabolismo celular, tenemos el incremento de la LDH. Esto es un estudio que se publicó en JAMA de los pacientes en la ciudad de Nueva York. Es un estudio que vale la pena mencionar porque reunió 5.700 pacientes con infección. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Cuáles eran las características clínicas de presentación para la evolución de ese paciente en que algunos evolucionaban bien y otros mal? ¿Y cuáles fueron los hallazgos? Realmente las comorbilidades asociadas como la hipertensión, la obesidad, la diabetes en estos pacientes hacían que superaran o no la infección en mayor o menor proporción. El significado del estudio fue proveernos de las características y todos los elementos tempranos que podíamos tener al interrogatorio del paciente con infección por COVID-19 para poder establecer un pronóstico. Y vimos cómo esto desarrolló que los pacientes que tenían más comorbilidades asociadas eran los que peor progresaban. Y dentro de las comorbilidades teníamos en primer lugar la hipertensión, luego la obesidad, la diabetes, la obesidad mórbida y así sucesivamente estas que ven mencionadas aquí. Entonces, respuesta inmune del adulto es menor. ¿Por qué? Porque hay más células de memoria, pero menos linfocito T naive, o digamos, para enfrentar una respuesta antigénica inicial. Por eso es que la respuesta inmune en el adulto es menor. O sea que el envejecimiento biológico, del cual ninguno nos podemos salvar, conlleva también a una inmunosenescencia que llamamos, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el sistema inmunitario de los mayores adquiere un estado de activación latente, pero paradójicamente la amplitud de esa respuesta a cada antígeno es sustancialmente menor, que es lo que les quise decir. Por lo tanto, el sistema inmune de alerta es menor y la capacidad de respuesta también, y por lo tanto es el grupo de mayor vulnerabilidad. Si hay comorbilidades asociadas, como las que ya les acabo de mencionar, hay mayor producción de radicales libres de hidróxido y ello produce, entre otras causas, un estado inflamatorio crónico subclínico con incremento de las interleuquinas que ya les dije, que inducen una alteración del endotelio de los tejidos, pacientes más enfermos, con poca respuesta y feedback contentivo a los tratamientos que se les puede dar. Por lo tanto,
Esto induce un agotamiento de respuestas inhibitorias precoces, una desregulación de los genes de hiperactivación inmune y una resolución más catastrófica en este tipo de pacientes. Entonces, tomando en cuenta todo lo que les acabo de decir, la coagulopatía asociada en el COVID-19 es una combinación entre un estado de coagulación intravascular diseminado moderado, ¿verdad? Con un proceso microangiopático trombótico pulmonar localizado, como lo han podido ver también en las piezas de anatomía patológica. Esto tiene un sustancial impacto en la disfunción respiratoria, ¿verdad? Que puede ir desde leve hasta severa en los pacientes, con lo que llamamos una respuesta de tormenta de citoquinas sistémicas, que es el estadio más avanzado y, digamos, de mayor complicación en el paciente. Resumiendo, las anomalías, entonces, o las alteraciones de la coagulación, muchas de ellas quedan inciertas en relación a la inmunotrombosis, pero vemos que sí tiene relación, ¿verdad? Especialmente lo que es la coagulación intravascular pulmonar con elevación del dímero D y de los neutrófilos, con la microangiopatía trombótica. No hay anemia, ¿verdad? Pero sí hay trombocitopenia e incremento de la LDH, como les mencioné anteriormente. Hay una coagulación intravascular diseminada moderada con un PTT normal y un PT que puede estar moderadamente prolongado. La mayoría de las veces, o muchas de las veces, no se hacen o no se ponen en evidencia trombosis venosas y arteriales como complicaciones, pero sí tenemos que tenerlas en cuenta si tenemos muy elevado la LDH y el dímero D. Así vemos que en el Journal de Trombosis y Hemostasia reportan cómo es la incidencia acumulativa de la trombosis venosa o el tromboembolismo pulmonar en los pacientes de las unidades de cuidados críticos. Vemos cómo es muchísimo mayor en todo el resto de los pacientes que tienen realmente una menor sintomatología. Recomendaciones para la tromboprofilaxis y tratamiento antitrombótico en pacientes con COVID-19. Esto es una actualización hasta el 29 de abril del 2020. Ya estamos en julio, pero fundamentalmente hay más controversias y sin embargo hay que seguir las escuelas dependiendo de donde uno trabaja, pero no es que hay algo definitivo y claramente establecido. Sin embargo, lo que yo les presento aquí es que tenemos que saber si hay un COVID grave con proteína C reactiva, dímero D, ferritina, linfocitopenia e interleuquina 6 elevada. Sin duda alguna, con un dímero D elevado, deben ser anticoagulados. Más aún si tienen antecedentes personales o familiares de enfermedad trombótica venosa, antecedentes personales de enfermedad trombótica arterial, trombofilia biológica conocida, cirugías recientes, están en etapa gestacional por el cambio hormonal que puede ser procoagulante o terapia hormonal sustitutiva. Piense que no les estoy dando dosis ni nada, sino elementos que pueden identificar un estado protrombótico en el paciente. Bueno, yo creo que con esto concluyo y muchísimas gracias, abierto a preguntas y aclaratorias que deseen hacer. Gracias. Hola, Doc, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Justamente, Doctor Flores, ¿qué tal? un poquito tarde, mil disculpas a todos los participantes también pues llegando acá tarde para escuchar, pero se pudo estar presente en muchas de lo que ha comentado. Yo tenía una inquietud sobre este tema de el proceso de la generación de la coagulopatía. Estamos viendo algunas características o factores desencadenantes, puede decirse sobre esto. ¿Qué pasa en los pacientes oncológicos o en los tipos de tratamientos que pueden propender, en cambio, a trombosis?
¿Qué se haría con esos pacientes? ¿Se les Ex- suspende el tratamiento o qué haríamos? Excelente tu pregunta, porque dentro de los casos de vulnerabilidad de paciente existe el paciente oncológico. El paciente oncológico per se, ya la célula tumoral, en esa parte de quimiotaxis y liberación de citoquinas, esa célula induce ese fenómeno apoptótico y de destrucción que es ya un proceso inflamatorio. Y ya nosotros vemos que en los tumores el proceso inflamatorio per se, sin ser tratado, existe, así como la neovascularización del tumor que alimenta la proliferación de la célula tumoral. Ya eso es un estado o una precondición para el paciente oncológico que si se infecta de COVID-19 va a tener un desenlace peor. De hecho, está reportado en la literatura que es peor la infección de un paciente oncológico en un 13 a un 15% más que en un paciente no oncológico, precisamente debido a toda esta liberación de citoquinas que aumenta aún más con la infección por el virus y desencadena muchas más complicaciones multisistémicas dependiendo de las comorbilidades que, aparte de la enfermedad tumoral per se, pueda tener el paciente, porque sabemos que muchos de estos pacientes tienen insuficiencia renal, tienen compromiso pulmonar, tienen diabetes, tienen hipertensión, entre muchas otras cosas. O sea que definitivamente es un paciente muy, muy vulnerable y nosotros lo vemos en nuestra institución, por eso es que se tratan de aplicar protocolos en los cuales podamos proteger al paciente. ¿En qué sentido? No llevarlos a cirugía si están infectados, no ponerles quimioterapia si están infectados, o sea, tratar de llevarlo en las mejores condiciones posibles porque su patología de base, obviamente, asociada a la enfermedad o una infección de COVID, sería catastrófico. Ya. Y en los pacientes, por ejemplo, en cambio, que toman o que podrían tomar algún medicamento procoagulante, no sé, tal vez un ejemplo, hemofílicos, ¿qué sucede con ellos? ¿Qué pasaría con ellos en el momento que se infectaran con esta enfermedad? ¿Sabe? Bueno, el hemofílico sabe que tiene un desbalance completo de su sistema de coagulación debido a carencia de factores. Y obviamente hay que darle eh, factores recombinantes de origen por ingeniería genética o de purificación de anticuerpos humanos para mantener lo que es el déficit coagulatorio. La infección de pacientes COVID, o sea, de infección del SARS-CoV-2 en pacientes hemofílicos, también aumentaría en este caso no el proceso trombótico, sino más bien el proceso hemorrágico. Acuérdate que el proceso inflamatorio que desencadena la enfermedad puede inducir trombosis, pero en este caso tenemos déficit de coagulación y más bien inducirían o se producirían más fenómenos hemorrágicos que al tratarlos, no controversialmente, pero sí justamente con factores de sustitución de la coagulación, podrían empeorar el cuadro del paciente. Ya, y muy interesante esto, Doug. Y otra cosa que también quisiera saber, ¿qué interacción hay o qué se esperaría en un paciente infectado COVID grave en el momento de transfusiones? ¿Hay también hay algún, o, por ejemplo, de plaquetas o por alguna buena razón se necesita alguna transfusión? ¿Hay algún efecto sobre esto también o no? No, con transfusiones no, más bien no se ha visto, en los trabajos reportados no se han visto lo que es síndrome de Trali o empeoramiento de la condición del paciente y generalmente el paciente que llega a recibir transfusiones es el paciente severamente crítico y en terapia intensiva, como mantienen bastante los niveles de saturación, de acidosis metabólica y control de esa acidosis metabólica, tratan de transfundir lo menos posible. Me refiero a concentrado de paquete globular. Sin embargo, cuando hace falta y igualmente se pone. Pero complicaciones mayores no. Lo que sí vale la pena acotar en este caso es parte del tratamiento del COVID,
es el uso de plasma convaleciente, que son esos pacientes que tienen ya anticuerpos IgG en un título alto para poder ser o poderle dar este plasma a los pacientes severamente enfermos, donde a pesar de que hay trabajos que dicen que sí beneficia, hay otros trabajos que dicen que no hay mayor beneficio. Pero yo estoy convencido de que eso depende de en qué fase se le administra al paciente el tratamiento y cuánto daño endotelial tiene, porque cuando el daño endotelial es muy severo y masivo, es prácticamente irreversible. Por eso es que el atinar en el tratamiento en el momento justo es el éxito de que el paciente salga o no y que además tenga un sistema inmune integral sin comorbilidades que lo pueda ayudarse a defender. Porque sabemos que no existe un tratamiento definitivo para el COVID-19 como tal, sino respuestas de tratamientos de cohortes que se le han aplicado antivirales para inhibir la producción de interleuquina 6, de interleuquina 1, de factor de necrosis tumoral, y eso es lo que se está trabajando. En este sentido también usted había nombrado algunos biomarcadores que se utilizan para evaluar justamente estos estados de hipercoagulabilidad en los pacientes. ¿Hay algún indicio o estudio sobre el índice de plaquetas fluorescentes también en la evaluación de esta enfermedad o como un índice temprano? Porque ya el dímero D se eleva como que ya tal vez en algunos grados más graves, ¿o no? Del índice, Plaquetas fluorescentes, del IPF, el que evalúa un poquito la calidad de la plaqueta. sí, 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 Antes sí. Bueno, con respecto a esto, lo que más se utiliza es el dímero D. El dímero D es el producto de degradación del fibrinógeno, o el dímero D es el elemento más indicativo de estado de procoagulación. Y obviamente si hay un estado de procoagulación, hay un estado aumentado de adhesividad plaquetaria para estabilizar el trombo. El tiempo de sangría y el tiempo de coagulación realmente no han sido determinados como elementos indicativos o importantes para establecer la gravedad de la enfermedad. Pero el dímero D, la ferritina, la LDH, el fibrinógeno, sí son elementos indicativos. Aquí también un participante nos comenta qué relación habría con los pacientes en estado de hipertiroidismo. ¿Habría una posibilidad de también caer en una gravedad de la enfermedad en el caso que no estén controlados bien por el estado de hipercoagulabilidad? Si el paciente es hipotiroideo, debe estar tomando hormona sustitutiva tiroidea, o sea, levotiroxina. Realmente no he visto trabajos en reporte de hipotiroidismo o pacientes con terapia sustitutiva de tiroides y aumento del estado de hipercoagulabilidad. De hecho, en la tabla de comorbilidades que les presenté de ese gran corte que hicieron de estudio en Nueva York, que fue publicada en JAMA, el hipotiroidismo no ocupa un alto porcentaje de empeorar ¿Y al el, paciente. y el hipertiroidismo? Tampoco. O sea, la afección a la glándula tiroidea como tal, obviamente siempre va a influir y siempre es una comorbilidad, pero no es tan grave como las anteriores que les mencioné en la gráfica que les presenté. Ya, un participante también quería conocer en su experiencia o en lo que usted ha podido compartir en los diferentes espacios, cómo ha habido la mejoría con el uso del plasma convalescente a nivel internacional, nacional. ¿Qué sabe usted sobre eso? Sí, todavía los estudios están andando, se están haciendo estudios controlados finalmente para poder dar resultados concretos. En el Ecuador hay dos grandes centros que están haciendo esto, porque todo lo que se ha publicado son experiencias en base a un número de casos muy, muy pequeños. Y además, la otra cosa es saber también el título de anticuerpos neutralizantes que posee ese plasma, o sea, de los IgG, y que además sean reconocedores de el virus que está infectando al paciente. Recuérdense que también le dije que el virus era mutante y que por lo tanto el tipo de anticuerpos que se genera
también es variable en su conformación dependiendo del tipo de virus que te infecta. Por eso es que hablan también de, ya yo tuve COVID, pero me volví a reinfectar, porque el virus muta y puede cambiar. Entonces, todavía los resultados no son concluyentes, pero pareciera, especialmente en un webinar que tuvimos con la Academia de Medicina del Ecuador y la Universidad San Francisco, presentaron el trabajo de cómo estaban dando el trabajo, porque todavía no es concluyente, de un grupo ecuatoriano sobre el uso del plasma convaleciente en un gran hospital, un hospital muy grande de aquí del país, y daban ya un resultado de 30-40% de respuesta en los pacientes gravemente enfermos, que son los pacientes de terapia. Acá también mencionan, bueno, más bien proponen tal vez alguna, digamos, comportamiento del cuadro clínico. Es factible que haya un paciente que esté positivo para COVID, ¿verdad? Tenga todos los valores alterados, pero dímero D esté en valores normales. Al inicio puede ser que el dímero D no esté elevado. En la medida en que el dímero D va aumentando, generalmente ya hay compromiso respiratorio. Y mientras más aumenta y más compromiso respiratorio hay, es que ya hay un estado de hipercoagulabilidad establecido a nivel pulmonar. Pero al inicio vemos que el dímero D no está aumentado como, o grandemente aumentado. Y sí es un patrón de seguimiento para la severidad de la enfermedad. Ya, entonces esto es importante para los participantes quedar concluyente de que estas pruebas no son diagnósticas, sino son pruebas de seguimiento del tratamiento que se le va haciendo y de la mejoría o del pronóstico que se va teniendo en el paciente. Otra cosa que también están acá, tienen una inquietud sobre, hay bastante discrepancia en lo que acabó de decir usted, Doc, y claro, en realidad para uno también es una duda. Hay escuelas o incluso sale en la parte de multimedia, etcétera, en diferentes redes, incluso profesionales, de que mencionan de que no hay posibilidad de reinfectarse, pero sin embargo sí se ha visto en otros países pues de estas reinfecciones de pacientes. Lo que preguntan acá es si, por ejemplo, un paciente en su primera infección, por decirlo de alguna manera, se presentó asintomática, ¿existe un riesgo que su reinfección sea más grave, se produzca una gravedad o no todavía no se ha visto ese patrón, no se sabe cuál sería el patrón? Realmente no se sabe cuál es el patrón, pero sí hay casos reportados de reinfección y de hecho ya aquí en el Ecuador tenemos 3 tipos de secuenciación de genoma viral identificados. Claro, o Ya, sea, y están publicados ya. sí, o sea, lo que también se ha encontrado, como usted dice, yo también concuerdo en esto, de que generalmente las reinfecciones parecen ser un poquito menos graves, más bien tienden a ser más leves que las primeras. Entonces, en teoría, el asintomático, pues, caería en un cuadro asintomático de nuevo, ¿no? Con el peligro, lógicamente, de la expansión de la enfermedad, más que de todo del paciente. Claro, pero yo ahí estoy convencido que depende de la respuesta inmune de cada paciente, ¿verdad? Y por eso es la diversidad de la sintomatología y de que hay pacientes que solo pierden el olfato y el gusto y tienen fiebre un día o tienen solo fiebre o una tosecita y no les pasa más nada, y hay otros pacientes que tienen una evolución catastrófica. Con respecto a los biomarcadores, quería hacer un comentario, ¿no? Porque me pasó a mí personalmente también una paciente con infiltrado pulmonar, una leucemia linfoide aguda B, 42 años, entró en remisión completa, hace una infección viral, hace una infección pulmonar que inmediatamente, como estamos en pandemia, COVID. La paciente resultó 3 veces negativa a la prueba de COVID y hisopado nasofaringio y por supuesto ni hablar de la serológica. O sea, no era COVID. Y por supuesto, podía ser cualquier otra cosa. No se llegó a identificar el germen a pesar del lavado bronquiolveolar, hemocultivos seriados, pan cultivada y todo. Y siempre es un caso que traigo a colación porque al final los neumonólogos dijeron que era una bronquiolitis proteica, que
es un aumento debido a un proceso inflamatorio agudo, hay un aumento de producción de proteínas a nivel del alveolo pulmonar que prácticamente lo taponan y generan un distrés respiratorio agudo, no siendo COVID. Y que el único tratamiento efectivo o más efectivo es lavar el pulmón, así mismo como lo oyen, hacer un lavado broncoalveolar. Pero ¿por qué traigo a cotación esto? Porque la paciente tenía ferritina elevada, dímero D elevado, LDH elevada, todo elevado, pero eran como expresión de proteína inflamatoria como tal. Entonces, por eso es que hay que individualizar cada caso y realmente analizarlo muy bien. Y cuando tú ibas a ver las tomografías de esa paciente, no eran típicamente COVID-19 positivas. Pero obviamente ante una pandemia y ver eso así, lo primero que piensas y un paciente oncológico es que tiene infección COVID-19. Y sin embargo, se le hizo todo eso de entrada antes de tener el test y todo salió inflamatorio y todo salió elevado. Y de hecho empezó a recibir acitromicina, cloroquina, ritonavir con lopinavir, anticoagulación, y después, sorpresa, oh sorpresa, prueba COVID negativa. No, 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 eso se deben haber equivocado, eso repita hisopado. Pues 3 veces prueba COVID negativa y obviamente, y yo sí estaba convencido de que no era COVID, porque era una paciente que estaba en remisión completa y tenía 2 meses de hospitalización y podía ser una infección intrahospitalaria también. Lo que pasa es que no siempre logramos aislar cuál es el germen. Se le dio cobertura antibiótica, por supuesto, cuádruple. O sea, tenía antirretroviral, tenía antibiótico, tenía antifúngico, tenía para gram positivos, para anaerobios y para gram negativos. O sea, no había con qué más cubrirla. Entonces, bueno, al final el diagnóstico fue una proteinosis bronquiolveolar y que realmente llevó a un desenlace fatal de la paciente. Qué interesante, doctor. En este sentido, también habla usted mucho, y esto es, creo que algo que podría importarnos a toda la comunidad. Se habla mucho sobre el estado inmune previo del paciente, ¿no? No necesariamente estamos solamente hablando de edad, de grupos de riesgo, etcétera, sino del equilibrio inmunológico. Hay varias pruebas de lo que se conoce para evaluar la inmunidad de un momento, no sé, tomar una foto de la inmunidad. Desde su experiencia, ¿qué utilidad le puede dar esto como una fase de una línea de base a una persona que todavía no se ha infectado y quiere saber cómo está su estado inmune? Le dicen haga ejercicio, coma bien, duerma bien, bla, 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 pero uno realmente no tiene un parámetro, un número o algo de alguna manera para saber que su sistema inmune está como tal vez equilibrado. ¿Hay alguna herramienta actual? ¿Qué criterio tiene usted en ese sentido? Bueno, Carlos, yo creo que realmente hiciste la pregunta y te contestaste. Realmente, aparte de decir llevar una vida saludable, entre comillas, porque hay que entender que a lo mejor lo que es saludable para mí no es saludable para el otro, pero vamos a entender como saludable una nutrición balanceada, un aporte vitamínico balanceado. Por ahí han salido un montón de cosas como eh, el dióxido de cloro, que habrán oído también, pero yo creo que existe algo que también se llama la neuropsicoinmunología, que maneja o puede modificar mucho nuestra parte de respuesta inmune. Y la base de la defensa ante este virus, y por eso es que se individualiza, y por eso es que tenemos diversas fases, y por eso es que vemos que yo me infecté, pero no me pasó nada, el otro se infectó, tenía mi misma edad y se murió, depende de ese equilibrio homeostático que nosotros podamos tener en nuestro sistema inmunológico. Y sabes que es muy difícil determinar si nuestro sistema inmunológico está bien o no está bien, dependiendo de qué, dependiendo de lo que uno haya tenido. Por eso, un buen interrogatorio clínico, una buena anamnesis en el paciente, el saber que no se complicó en operaciones, que no ha tenido infecciones frecuentes sin saber por qué, que no lo han tenido que hospitalizar por cualquier causa, que se alimenta bien, que no tiene antecedentes familiares de predisposición genética para cualquier cosa que se encuentra oculta
y que sabemos que los switches oncológicos se desencadenan de una u otra manera, en algunos sí y en algunos no. Por eso es que se ya habla de una predisposición genética, más no de herencia. Y este es el mismo concepto dentro de lo que es la defensa inmunológica de cada uno de nosotros. Es multifactorial y es muy difícil establecer, haga esto que le aseguro que si usted lo hace, no se va a infectar. No sé si me explico. O sea, eso no está establecido. Claro, bueno, entonces queda, como dijo muy bien Doug, la conclusión de que hay que ir eliminando factores predisponentes para enfermedades. O sea, realmente esta pandemia creo que nos servirá viéndole desde un lado positivo a mucha gente a dejar de fumar, a dejar de consumir, a hacer ejercicio, etcétera. De alguna manera mejora un poquito también otras enfermedades y también estas enfermedades. Bueno, Y sobre todo quiero recalcar, doctor Flores, que en este momento la herramienta segura que tenemos en la mano es la prevención y la protección. El usar el tapabocas, el lavarse las manos, el mantener la distancia, el no ir en sitios aglomerados, es la única protección efectiva que vamos a tener. Porque la inmunización de rebaño de la cual hablan, el que nos vamos a infectar el 80% de la población, el que todo eso puede ocurrir, pero nosotros podemos lograr un aplanamiento de la curva si realmente generamos conciencia en que tenemos que usar las medidas de protección. Algunos me han dicho, ah, bueno, pero es que si uso las medidas de protección y me aíslo y me lavo las manos todo el tiempo, me estoy quitando la flora normal y habitual y me voy a enfermar. Bueno, todos los excesos son malos, pero otros me dicen que si se tapan la boca todo el tiempo también dejan de entrar en contacto con la estimulación antigénica constante en la cual nosotros estamos sometidos para defendernos contra las enfermedades. Pero es que el problema aquí no es que te vas a hacer más débil. El problema es que si te agarra el COVID y tu sistema inmunológico no se defiende bien, vas a caer de igual forma. Entonces, lo que tenemos que tratar es de que el COVID, como muchas otras infecciones virales, extenderlas en el tiempo hasta que salga finalmente la vacuna efectiva y nos vacunaremos como todos hacemos de la influenza o las vacunas obligatorias desde recién nacido hasta todo lo que es para poder vencer esto. Y todo esto lleva un tiempo, lamentablemente. Y un tiempo que no nos los va ni a alargar ni a cortar nadie. Alargar sí, si no queremos hacer la cosa y no se hacen. Pero yo estoy seguro que mundialmente vamos a tener una solución, pero esta no es a corto plazo. muy bien, sí, muy sabias palabras, Doc. Creo que todos los participantes estamos convencidos y ojalá seamos nosotros justamente la semilla que pueda socializar esto pues en los diferentes grupos en los que nos conformamos. De mi parte, muchas gracias, Doc. Excelente esta exposición. Le agradezco por su participación y doy paso a Joana para cerrar el evento. Muchas gracias a ustedes por permitirme participar. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, y muchísimas gracias, Carlitos. Sí, ha sido una conferencia súper, completa. Creo que la gente se queda bastante feliz con los datos que les ha expuesto. Muchísimas gracias, Doc, nuevamente. Y damos por finalizado el día de hoy y les esperamos mañana a las 18 horas. Muchísimas gracias y una buena noche. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Buenas noches.